obedecerla es mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Hola chavos, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar el devocional de esta noche. No sin antes orar, les pido que me acompañen. Padre amado, Padre misericordioso, Padre eterno, vengo delante de ti, Señor, pidiéndote que direcciones este devocional, que pueda ser de bendición, Señor, para mis hermanos y mis hermanas. Te pido que tú me uses conforme a tu voluntad, Padre. Te pido que quites toda palabra que salga de mi boca, Señor, conforme a mi voluntad, y que seas tú, Señor, el que hable realmente a través de mí, que seas tú el que use mis labios, Señor, para poder compartir la enseñanza de esta noche. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que nos acompañes y que podamos salir edificados de este devocional. Lo dejo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Muy bien, chavos, pues vamos a iniciar el devocional de esta noche, que se titula Un joven cristiano levanta al débil. Vamos justo al texto. Se encuentra en Gálatas capítulo 6, de los versículos 1 al versículo 3. Vamos a iniciar la lectura. Dice: Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Bueno, aquí vemos justo este pasaje, cuyo contexto es una exhortación de Pablo a las iglesias de Galacia. Se enfoca justo en resaltar la empatía, humildad, amor y fortaleza. Nos insta a combatir el orgullo, el egoísmo, la indiferencia y la comodidad. Entonces, justo el versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La palabra en griego de la cual se traduce sorprendido es la palabra paraptomati. Es una palabra que se traduce como caído o superado por el pecado. Este término se refiere a un paso en falso, una transgresión, un error. Básicamente, justo nos da la referencia, nos habla de cuando un creyente cae o cede ante una tentación, o bien comete algún pecado que afecta su comunión con Dios. Habla sobre un hermano que necesita ser exhortado, escuchado y alentado para dejar atrás de su oscuridad, permanecer y restaurar su comunión con Dios, como vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que vive del error. En la sociedad en la que vivimos se magnifica y se hace mucho alarde sobre errores, faltas, problemas. Sí o no, es verdad. Muchas veces es lo que más suena en las noticias, en los medios, que tal persona hizo esto, que tal persona hizo aquello, que pasó esta tragedia. Existe un cierto tipo de morbo hacia ese tipo de noticias negativas y catastróficas. Muchas veces lo que se minimiza son las cosas buenas que pasan. Por ejemplo, yo estaba pensando en esto, y si yo les preguntara, díganme 10 cosas buenas que pasaron en la semana, seguramente, o sea, no de ustedes, sino en la sociedad, aquí en Gótica, en México, ¿saben? Díganme 10 cosas buenas que pasaron. Seguramente es más difícil. Pero si les digo, a ver, díganme 10 cosas malas que pasaron esta semana aquí en la Ciudad de México. Pues que el metro tal, que hubo un accidente, que se pelearon los chavos de una secundaria, que robaron, mataron. O sea, es muchas veces lo que más se nos queda y lo que más se difunde, ¿no? Lo malo, el error,
o que tal persona engañó a su pareja, o que tal persona hizo un fraude, cometió esto, tal político, me explico. Muchas veces se magnifica el error. Y justo es una realidad, es algo que sucede. Incluso muchas veces en nuestras conversaciones nos enfocamos más en estar hablando de todo lo malo y criticando las acciones de otras personas en vez de exaltar lo bueno. O bien nos encanta señalar errores o situaciones de nuestros hermanos en Cristo, sin la más mínima intención de tomar acción para ayudarlo o ayudarlos a solucionar sus problemas. Por eso es que en la otra parte del versículo dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es que Pablo sabe que ese tipo de situaciones en donde un hermano es sorprendido por haber cometido un pecado se presta para que las personas legalistas, fariseas y llenas de orgullo y sentido de superioridad moral abusen, juzguen, ridiculicen, generen chismes y desanimen al hermano caído. Es una actitud que, lejos de demostrar el amor de Dios, refleja la propia frustración, amargura e insatisfacción de una persona que vive en religiosidad. Ninguno de nosotros está exento de tomar esta postura. Por lo tanto, hermanos, procuremos no perder de vista nuestro lugar. La tentación comienza cuando, por alguna razón, nos comenzamos a considerar mejores que nuestros hermanos. Ya sea que percibamos que nosotros le dedicamos más tiempo a Dios, o que quizá consideramos que nosotros nos guardamos más en santidad que nuestros otros hermanos, o bien que creamos que damos más para la obra de Dios, ya sea que sintamos que leemos más la Biblia o que oramos más que otros hermanos. No nos confundamos. Eso no nos hace mejores que nuestros otros hermanos. No nos hace mejores que los demás. No somos ni menos pecadores ni más merecedores de la gracia, bendición y amor de nuestro Padre, de nuestro Dios. Cuidemos no dar lugar a nuestro orgullo. No somos mejores que aquellos que han sido sorprendidos, como vemos en el pasaje. Mantengamos un espíritu de mansedumbre para poder ser de bendición en la restauración de nuestros hermanos. Nada revela mejor la maldad del legalismo que la forma en la que los legalistas tratan a los que han pecado. Todos podemos ser tentados en hacerlo, insisto. Por lo tanto, ante esta conciencia, debemos procurar esta actitud humilde, este espíritu manso, una actitud amorosa y empática, a través de la cual podamos reflejar el amor de Cristo y ser de bendición y ánimo en la restauración de nuestro hermano o de nuestra hermana. Los sorprendidos necesitan ser restaurados. No deben ser ignorados, no deben ser excusados tampoco, ni mucho menos destruidos. El objetivo siempre es la restauración. De hecho, el verbo del que se traduce restauración es la palabra en griego catartizo. Es una palabra que significa poner en orden, restaurar a su estado anterior. De hecho, en la jerga médica se utilizaba en aquella época en Grecia para hacer referencia a cuando un hueso había sido fracturado o dislocado, es decir, había sufrido una luxación. Y es que, para entender esto mejor, ¿qué es una luxación? O que también se le conoce como, se me dislocó el hombro, pero en realidad es una luxación.
acorde a la nomenclatura médica. Y es que supongamos que esta es una articulación está formado por dos huesos que en conjunto tienen una armonía entre sí. Entonces, una luxación ocurre cuando por algún movimiento forzado, alguna fuerza externa, esta armonía entre los huesos que permite el movimiento de los mismos se pierde, ya sea que el hueso quede así y se conoce como una luxación de una articulación. Entonces, ante este problema médico, esta patología, se tiene que hacer una reducción, que significa que se haga una fuerza de tracción que permita recuperar la armonía entre los huesos y tener de vuelta la integración completa de la articulación. Entonces, esta palabra de restauración es muy bonita. Me gustó mucho este contexto histórico de la misma. Y es que el trabajo de la restauración en la iglesia muchas veces es descuidado. Tendemos muchas veces a tomar dos posturas que son muy comunes. La primera es ignorar por completo el pecado. Hay un hermano que es sorprendido, hay un hermano que peca. ¿Y qué hacemos? A veces ignoramos qué pasó. Hacemos como que no pasó nada, como que nadie sabe. Aunque luego por detrás estamos comentando y comiéndonos a los hermanos y criticando y todo, pero ante ellos no hacemos nada, nadie se acerca a hablar con ellos, por pena, por pudor, por incomodidad, por miedo incluso, o bien simplemente por egoísmo, porque no nos interesa la restauración del hermano. Esa es la primera actitud que es muy común. O bien la otra, que no sé cuál es peor, pero la otra es cuando en vez de ignorar el pecado, lo juzgamos duramente. Nos ponemos con una actitud religiosa, poco empática, que no refleja nada del amor de Dios, y nos ponemos a criticar al hermano, a avergonzarlo, decirle de cosas. Incluso yo he visto luego exhortaciones que no parecen exhortaciones, parecen regaños, parecen como que los hermanos sacan ahí su enojo y insultan al hermano y le dicen de cosas. O sea, realmente yo no veo a veces el amor de Dios en ese tipo de acciones, ¿no? Realmente el equilibrio entre ignorar y ser duro con un hermano que es sorprendido es algo que el Espíritu es el que obra, el que se encarga. Porque evidentemente no podemos ignorar cuando un hermano es sorprendido, como dice el pasaje, pero tampoco podemos tomar una actitud para ni que solape el pecado, porque sí tenemos que exhortarlo sin excusar al hermano, pero tampoco tenemos que buscar destruirlo con nuestras palabras. Es muy fácil responder al pecado de alguien con chismes, juicios severos o aprobación sin discernimiento. Así que la próxima vez que alguien nos cuente directamente que ha sucumbido ante su oscuridad, recordemos que esa persona necesita ser exhortado, escuchado y alentado para dejar atrás su pecado, permanecer y restaurar su comunión con Dios. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y de esto se trata el amor de Dios. Todos aquí hemos sido perdonados, amados, escuchados, hemos recibido gracia, bendición, apoyo y compañía de nuestro Padre. Aun cuando le rechazamos, le somos infieles, rebeldes e indiferentes. Chavos, seamos de testimonio para nuestros hermanos en la fe. En una situación difícil como este tipo, reflejemos el amor de Dios y seamos congruentes con nuestra fe. Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y nos vamos al otro versículo del pasaje que leímos al inicio.
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Chavos, nuestro enfoque principal, no debería ser el esperar que otros carguen con nuestras cargas. En este pasaje, Dios nos insta a dar ese extra, ese plus, ese acto de amor de cargar, de ver a los demás y también cargar sus cargas. No solo ver por nosotros egoístamente. Dejemos ese egoísmo, ese enfoque que pues es cómodo. Muchas veces, cuando somos nuevos en la iglesia es más entendible. Llegamos con necesidades, con cargas, y gracias al amor de Dios recibimos apoyo y bendición a través de otros hermanos. Pero esta es una actitud que no debería durar mucho. Deberíamos enfocarnos. Un nuevo creyente, pues no se le exige tanto, ¿no? Por obvias razones, pero a los que ya llevamos años en la iglesia, llevamos años en la fe, deberíamos enfocarnos en fortalecernos para poder ser de apoyo a las cargas de nuestros hermanos. Fíjense que también podemos tomar de este pasaje que Dios sabe que tenemos cargas todos nosotros y es su voluntad que no las llevemos solos. Qué bonito. Él quiere que entre todos podamos apoyarnos con nuestras propias cargas. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y justo la última parte dice: cuando alguien cree ser algo no siendo nada, porque muchas veces es lo que a veces decidimos creer. A veces la soberbia nos puede ganar el orgullo y podemos tener la arrogancia de creer que no necesitamos ayuda con nuestras cargas. Muchas veces nos creemos muy fuertes, muy autónomos, independientes, y eso de alguna forma también nos aleja o nos impide disfrutar esta bendición de ser apoyados por nuestros hermanos en nuestras cargas. Porque si estamos con orgullo y con soberbia, la próxima vez que un hermano nos pregunte si hay algo por lo que quiera que oremos, si todo bien, si nos pueden ayudar en algo, pues diremos que no, todo bien. Y de cierta forma es una actitud que es una mentira, porque como vemos en el pasaje, Dios sabe que todos tenemos cargas y no quiere que las llevemos solos. Entonces cuidémonos de tomar esta actitud soberbia u orgullosa en la cual le neguemos a otros hermanos que nos ayuden con nuestras cargas. Y fíjense que eso también cuando leí este pasaje me hizo pensar un poco en esta actitud, y hay algo que me molesta a mí particularmente de la cultura mexicana, y es la facilidad con la cual nos tomamos a la ligera o preguntamos el ¿cómo estás? Casi siempre aquí en la ciudad o en el país muchas veces es como hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pero es algo que muchas veces no hacemos con real conciencia. De hecho, por ejemplo, en Rusia, en la cultura rusa, preguntar el ¿cómo estás? no es tan común. Eso viene básicamente solo de vínculos pues íntimos, mejores amigos, familia, parejas, etcétera. Pero
no es común que alguien desconocido o alguien que acabas de conocer te pregunte cómo estás, porque allá se toma muy en serio la pregunta, ¿no? O sea, si alguien te pregunta cómo estás en Rusia es porque realmente está interesado en saber cómo estás, en escuchar, ya sea que estés bien o que estés mal. Pero muchas veces aquí en México, hola, ¿cómo estás? O sea, ni lo piensas o realmente ni te interesa muchas veces la persona que tienes enfrente, y aún así lo preguntas, ¿cómo estás? Y es algo que a veces me molesta porque también la respuesta, o sea, como que desanima, ¿no? Porque si sabes que solo te están preguntando cómo estás y que realmente no le interesas, pues es como, bien, o sea, muchas veces decimos bien, bien, y tú bien, o sea, me ha tocado incluso saludar a personas que, que les digo, hola, ¿qué tal? Y me dicen, bien, ¿y tú? Y ni siquiera les he preguntado cómo están, ¿no? Pero está ya como en nuestro chip, en nuestra configuración mental el bien y tú bien. O sea, muchas veces ni estamos bien, ni pensamos cómo estamos. Es algo que me conflictó un poco. De hecho, hay una historia también en mi familia, en la cual uno de mis tíos le habló a otro tío. Entonces, el tío 1 le dice al tío 2, le dice, hola, ¿cómo estás? Le responde, bien. Y el sujeto 1 le vuelve a decir, ¿y tú? Y entonces se queda el otro, también. Es algo que me da mucha risa porque pues refleja, ¿no? Esta poca importancia que a veces le damos a preguntar cómo estás y el responder con honestidad cuando a veces tenemos cargas que deseamos, o sea, que deseamos no compartir, ¿no? Pero es voluntad de Dios que realmente seamos honestos, que seamos atentos, que preguntemos, hermano, ¿cómo estás? ¿Te he visto así? O que nos procuremos, vaya. Dios quiere que exista este amor entre nosotros. Filipenses 2, del 1 al 4 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Así que, hermanos, la próxima vez que estemos ante una situación como esta, busquemos ser de apoyo y fortaleza a nuestros hermanos. Reflexionemos. ¿Estoy dispuesto a caminar con alguien más en sus momentos difíciles? ¿Cómo puedo ser una fuente de ánimo para los que me rodean? ¿Estoy atento a las cargas de los demás o solo estoy enfocado en las mías? Chicos, la verdadera fortaleza no radica en la capacidad para sobrellevar tus propios problemas. Todos las tenemos. La verdadera fortaleza radica en la capacidad para soportar sobre tus hombros cargas que no te pertenecen a través del amor de Cristo. Oremos. Padre amado, te agradecemos, Señor, en esta noche por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tus enseñanzas, por el amor, Señor, que obtenemos a través de ti, para poder apoyarnos, Señor, mutuamente en nuestras cargas, en nuestras batallas espirituales, Señor, en el desánimo, Señor, en la adversidad, en la tormenta. Te pido, Señor, que me permitas a mí, Señor, y a mis hermanos ser de apoyo, Señor, para cuando otros hermanos estén pasando momentos difíciles. Danos sabiduría, danos inteligencia, danos amor, empatía, Señor. Danos ese interés para poder dejar a un lado el egoísmo, el orgullo, la soberbia y poder estar atentos, Señor, unos con otros, unánimes en tu sentir, Padre. Te ruego, Señor, que tú nos fortalezcas
y que nos permita, Señor, seguir en comunión contigo. Te agradezco por todo, Señor, y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, chavos.